Saludos a todos. Prefiero no decir mi nombre ni ubicación porque la tienda en la que trabajo aún se encuentra en funciones. Por aquí pasan cosas muy extrañas. Una de ellas es que, por las noches de luna nueva, las paredes de la bodega emiten un líquido muy extraño del color y olor de la sangre, pero al limpiarlo pareciera simple óxido que se va cayendo de las paredes. La cosa es que no tenemos ningún metal que pueda producir ese tipo de exudado. Esta tienda de conveniencia, antes de ser parte de la cadena comercial que todos conocemos, era una bodega de la que se decía pasaban cosas terribles. Por el barrio en el que vivo, se cuenta que era una especie de casa de seguridad donde se dieron varios asesinatos. En algún momento de su historia, la cerraron para venderla. Pero como nadie la quería, terminaron por demolerla. El terreno fue comprado por la cadena de Oxxo, que luego se dedicó a edificar la tienda bastante amplia, que es donde yo trabajo. En las horas del día, no podrías distinguir esto de un sitio normal. Los pasillos son amplios, llenos de luz y productos apetitosos. El resto de la tienda, que es la zona de bodegas, los baños y un pequeño catre que tenemos para descansar por las noches si se puede, puesto que la tienda abre 24 horas, están mucho menos bonitos. Son simplemente estructuras de concreto helado que se ciernen entre la oscuridad de la falta de uso constante. La bodega casi siempre está en oscuridad total, solo interrumpida por la luz de los refrigeradores de refrescos, que le llega mortecina y pálida. Es ahí, donde se dice que antes estaba una habitación donde los miembros de la delincuencia organizada que la usaban como guarida cometieron sus actos más atroces. Según cuentan en el sitio, fue donde los forenses encontraron una buena cantidad de cuerpos enterrados. Casi era una fosa común. Los restos eran disueltos en ácido que luego tiraban en barriles lejos de ahí, pero los huesos los dejaban enterrados en el punto, colocando solamente cal entre pila y pila. Esto lo realizaban con la intención de que las víctimas se rompieran y dieran todos los datos de sus familiares, con la amenaza de que, si no lo hacían, formarían parte de esa colección de huesos. Bajo esa premisa, no había mucho que los pobres secuestrados pudieran hacer más que decir los datos exactos de sus familiares para que llegara el rescate, que en muchas ocasiones era pagado sin que las víctimas volvieran a ver la luz del sol, lejos de ahí, sin que nadie supiera dónde habían terminado sus días. Puedo decirles que en este sitio encontré que se aparece mayor cantidad de cosas, además de la sangre en las paredes. Para llegar al catre, tenemos que pasar por ahí, punto en el que de entrada te dan escalofríos. Mientras me ha tocado cubrir los turnos de noche, puedo notar mientras dormito en ese sitio, que hay una especie de bultos oscuros moviéndose en las sombras de la bodega. Incluso si dejas las luces prendidas, es como si una multitud se te apareciera en la oscuridad. Son seres que se mueven como cuerpos mutilados, retorciéndose, insinuando formas de lo más abyectas entre las cajas de galletas y papas. Es cuando las percibo que brinco de la cama para salir corriendo, fingiendo que no sé nada y atender el frente de la tienda. Luego, cuando me vuelve a ganar el sueño, entro de nuevo y vamos con la misma una y otra vez. La sangre la noté por primera vez en uno de esos turnos. Me encontraba descansando, bastante seguro de que no estaba pasando nada, cuando percibí el sonido de gotas cayendo sobre el suelo de cemento. Era un goteo constante que terminó por fastidiarme tanto que me levanté del catre para ver si no eran los tubos de refrigeración de los refrescos que estaban dañados y funcionado mal. Enseguida noté que ese ruido no era posible de la zona de refrigeración. Prendí las luces y me encontré con un espectáculo horrendo. Del techo y los laterales manaban ríos de sangre pegajosa que se extendían como una pesadilla entre las cajas y el resto de las mercancías. Grité por el miedo y salí corriendo. No se me ocurrió nada mejor que llamar a mi papá, que es el dueño de la tienda. Al despertar, se vino corriendo para ver qué pasaba. Pero cuando él llegó, la sangre no era más que un lodo oxidado que tampoco tenía mucha lógica que se encontrara ahí. Quitamos las cajas, salvamos lo que pudimos de la mercancía y decidimos cambiar la bodega al cuarto del catre y el catre ahí. Después de eso siguieron pasando las cosas, pero ahora con el añadido que si querías usar el catre tendrías que acostarte en medio de todo. Por supuesto, yo ya nunca me duermo en el trabajo. Prefiero ponerme cómodo en el piso al lado de las cajas para esperar a algún cliente despistado o borracho que quiera cigarros a las 2 o 3 de la mañana.
No sabemos cómo quitar eso, ni podemos dejar el sitio porque mi padre ha invertido todo en que la tienda funcione, de forma que he aprendido a no toparme con esas cosas, en el turno nocturno. Gracias por escucharme. Espero que les haya gustado este relato, aunque a mí no me encanta vivirlo. Buenas noches a todos, me llamo David, y esta historia pasaba en mi tienda de conveniencia. Es algo un poco extraño, pero se me ha autorizado a contarlo, de forma que yo les pasaré la información al costo. Como dice la gente mayor, esto antes era despoblado. La urbanización de la zona es más o menos reciente. En años anteriores por acá, era simplemente una encrucijada de tierra por la que apenas pasaban las vacas de camino a las rancherías, pero de a poco se ha convertido en un barrio bueno. Yo me encargo de la tienda junto a mis familiares, como que los dueños de la cadena promueven mucho la participación de la familia en este tipo de negocios. Cuando tomamos posesión de la tienda, todo iba bien al principio, hasta que tuvimos que hacer un inventario y me di cuenta de que las botellas de alcohol, sobre todo de ron, desaparecían de forma constante. Como se imaginarán, comencé a investigar a todos para saber quién estaba sacando las botellas. Cuando me aseguré que no era parte de mi equipo, las cambiamos de sitio para que no estuvieran tan a la mano y poder administrarlas mejor. Pero las cosas seguían pasando y ni las cámaras podían captar al ladrón. El caso es que mi suegra es muy supersticiosa, así que se decidió a llamar a un brujo amigo suyo, que al llegar se dio cuenta de que lo que pasaba era que el sitio tenía un ente que nos estaba robando todo. Al inicio casi me río en su cara, pero luego que me mostró la evidencia, pies de 3 dedos marcados en el polvo y un montón de botellas vacías detrás de un refrigerador, colocadas de forma imposible, medio me convencí del hecho. Nos dijo que, para lograr apaciguar a la criatura, que realmente era una deidad olvidada de las encrucijadas, teníamos que hacerle un pequeño altar donde dedicáramos una botella en específico para que ya no tomara las otras y algunos alimentos. Al principio pensé que era una tontería, así que un día ya por la noche, que por cierto ya estaba enojado porque me acababa de pelear con mi mujer, le grité al ser que saliera del sitio donde se encontraba, que se presentara de una buena vez para dar la cara como los hombres en lugar de estar robando cositas como la rata que era. Creo que lo hice enojar, porque en ese instante salió de entre las sombras una criatura enana, que podía haber pasado por humano si no fuera por sus brazos extremadamente largos, rostro lleno de tumoraciones de tonos imposibles, piernas cortas como para el torso ancho que tenía, y labios de un amarillo que lo acercaba más a los reptiles. Me habló con voz que retumbó por todo el lugar, solo para decir que si estaba satisfecho con su aparición, a lo que respondí que sí, pero que teníamos que llegar a un trato para estar a gusto entre nosotros. Me estaban temblando las piernas, pero no quería parecer débil. El ente se carcajeó con una voz chillona. Contestó que él podría tomar lo que quisiera. No era cosa de un simple mortal estarlo juzgando. Inmediatamente le contesté que ahora vivía en mi casa y que llegábamos a un trato, o no le iba a permitir estar ahí por más tiempo. El ser pareció pensarlo por unos minutos, hasta que accedió. Me dijo que si le dejaba un altar, precisamente como me había descrito el brujo, me dejaría de robar el alcohol y podría pedirle alguna cosa sencilla de cuando en cuando. Después desapareció en las sombras tal como apareció. Días después cumplí con mi parte del trato y el licor dejó de desaparecer de los anaqueles. No le pedí nada en especial, pero ahora tengo que tener cuidado con lo que hablo en la tienda, porque en una ocasión que dije, desearía que ya te callaras la boca, a mi mujer. Esta se empezó a ahogar con ganas, como si alguien le estuviera apretando la garganta sin piedad alguna, cuando me asusté y comencé a decir nervioso que se dejara de ahogar. Todo cambió, dejando en claro que mi trato con esa entidad era mucho más fuerte de lo que jamás habría pensado. Gracias por leerme, y recuerden, si tienen cosas paranormales en casa, a veces es mejor en lugar de correrlas es aprovechar, buscar y darles un buen trato para que nos beneficien. Buenas a todos, me llamo Karina, trabajo en un Oxxo como auxiliar de tienda. Estamos en una zona muy urbana, así que luego los turnos de noche tienen una buena cantidad de gente con peticiones extrañas que vas conociendo de a poco. Los alcohólicos, fumadores, personas con insomnio,
Todas las obsesiones se despiertan luego de que las horas del día se nos borren de la cabeza e inicie la ronda de las ánimas luego de las 12 horas, las famosas horas de los fantasmas, diablos, brujas y espectros. Entre las cosas extrañas que me ha tocado, destacan la aparición de cané furiosos que quieren entrar a la fuerza a la tienda para luego desaparecer en espirales de humo cuando la luz los toca, además de pequeñas luces en la distancia que al acercarse se esfuman, como si estuvieran atraídas por la energía que irradia este lugar, pero no tanto como para que las materialice. Además de eso, he podido ver entre las sombras a las afueras de la tienda a la famosa Llorona flotando por ahí, por supuesto, yo escondida detrás del mostrador que con su volumen hace más fácil que no se note mi menuda presencia. Sin embargo, la aparición o lo que sea que me marcó fue el hombre de la medianoche. Lo llamamos así porque solamente aparece en ese horario. No siempre, usualmente coincide con las fechas de las Sabbat y aquelarres. Es un caballero de altura considerable, rasgos afilados, piel de un tono permanentemente bronceado, como si siempre su pobre piel blanca recibiera radiaciones de una fuente de calor enorme. Sus ojos son oscuros, al igual que su cabello, que parece de un tono tan profundo como si lo pintara todos los días con tinta. Viste de forma elegante para la hora y el barrio, como si no le importaran las consecuencias de lo que podría pasar por aquí. Cumple el mismo ritual en cada aparición. Se acerca a la ventanilla. Siempre pide pasar, pero cuando no lo dejamos, entonces nos indica que quiere una cajetilla de cigarros y una botella de alcohol. Nunca nos quiere decir la marca, nos pide que escojamos qué queremos dar para el intercambio. A continuación, al recibir sus cosas, nos comenta que, si no queremos un favor a cambio de esas ofrendas y una pequeña cosa más, nadie le ha dicho nunca que sí, pero luego de ver cómo nos paga, no estoy segura de que si tuviera a un familiar enfermo o una necesidad real no lo haría. Una vez que contestamos que no, entonces tuerce un poco la boca en una mueca de enojo, pero también de diversión. Nos pregunta cuánto es de las cosas, para luego extendernos pagos de lo más extraños. A veces nos alarga una moneda de oro maciza. Lo hemos comprobado porque al cambiarla en el monte nos dan dinero real, porque es oro de verdad. En otras ocasiones puede darnos un reloj fino de metales preciosos con mecanismo de piedras, quizá más pagos por el estilo que consisten en pequeñas piedras preciosas, en cadenas de buen metal, todo tipo de cosas que se nota a leguas que valen mucho más de lo que se lleva. A los que nos ha tocado creemos que es porque nos quiere convencer de darle lo que más desea. Nunca lo ha dicho propiamente, pero creemos que es el diablo mismo que viene a tentarnos una y otra vez, hasta que alguno de nosotros le diga que sí, que le entrega el alma a cambio de todo lo que alguna vez ha pedido. ¿Por qué se presenta en un humilde Oxxo? No estoy segura, pero uno de mis compas dice que quizá es porque este edificio fue construido sobre una casa donde se decía que se llevaban a cabo actos depravados de adoración satánica. Quizá ha quedado permeado dentro de las instalaciones el llamado al maligno, y ahora él no se resiste a buscar una y otra vez la forma de regresar a ser adorado u obtener más almas para su perversa causa. En una ocasión, le pregunté directamente quién era. Ya la curiosidad me había carcomido por completo. Me dijo entre risas que tenía muchos nombres, pero que si quería podía decirle Lucio. Su voz sonó con un tono cavernoso poco natural, pero como fumaba mucho, quise atribuírselo a eso. Cuando le pregunté por qué nos pagaba tanto y de esa manera, me confesó que le parecía divertido darle algunos dones o regalos a la gente de vez en cuando. Eran cosas que para él no representaban nada, pero a cambio podría ganarse todo lo que pudiera. Esa última frase me heló el alma. Le pregunté qué era lo que más deseaba. Los ojos del ser llamearon por un instante. Mencionó que simplemente quería tener más gente a su lado. Se aproximaban tiempos donde sería necesario tener muchos amigos en el bando ganador. A continuación, me guiñó el ojo. Entonces le comenté el precio de las cosas. Me pagó y dejamos de hablar. Se retiró bailando por la calle, como si todo el asunto fuera muy divertido. Le conté esto a mis compañeros. Luego de un tiempo, uno de ellos desapareció por completo después de un turno de noche. No supimos más nada de él. A excepción que el día de su pérdida, la tienda quedó oliendo de forma muy fuerte a azufre o amoníaco, como algún ácido que hubieras derramado. Tampoco volvimos a ver al hombre de la medianoche.
Supongo que finalmente obtuvo lo que quería y dejó de tentarnos. Buenas noches a todos. Espero que sea de su agrado lo que les voy a compartir. Porque a mí la verdad es que me retorció un poco la cabeza porque no tenía idea de que existieran cosas así en nuestro mundo, hasta que vi una en persona que se parecía mucho a mí, tanto que realmente podríamos jurar que éramos la misma persona. Ese fue un día soleado cuando decidí ir a la tienda para hacer algunas compras. Entré al establecimiento y me encontré con un ambiente tranquilo y relajado. Los estantes estaban llenos de productos, y los empleados y clientes iban y venían, ocupados en sus quehaceres. Nada que pareciera que hubiera algo fuera de lo normal. Estaba buscando un refresco porque acababa de comprarme unos tacos y los llevaba en mi bolsa. Fui directo a los refrigeradores con las sodas y escogí una de cola. Mientras buscaba los artículos que necesitaba, algo llamó mi atención en el pasillo de los productos enlatados. Fue algo repentino. De esas veces que tu mente registra algo que te llama la atención y simplemente te das la vuelta a ver esa cosa, sin que hubiera aviso previo de que algo malo estuviera pasando. Una sensación extraña me recorrió la espalda cuando vi a alguien que se parecía mucho a mí, fingiendo que buscaba algo entre las latas de atún. Abrí los ojos como platos y me di cuenta de que se trataba de una persona exactamente igual a mí, pero con una pequeña diferencia. El rostro se notaba que tenía algo mal. Se trataba de un brillo intenso, malévolo, febril, que le daba a ese rostro una sensación de locura. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras observaba cómo mi doble se movía de una manera siniestra, estudiando los productos en los estantes. Traté de alejarme de él, pero parecía seguirme con la mirada, como si supiera que lo estaba observando. La situación me estaba poniendo los pelos de punta. El ente se había dado cuenta de mi presencia sin lugar a dudas, y ahora me perseguía de forma muy discreta, viendo sobre su hombro que nadie en la tienda se diera cuenta de lo que estaba pasando. Su rostro se contorsionó en una sonrisa maliciosa una vez que estuvo a un par de pasos de distancia y sin previo aviso, se abalanzó hacia mí con una velocidad sobrenatural. Intenté alejarme, pero parecía que cada movimiento que hacía él lo anticipaba. Con cada paso que daba, mi doble se acercaba más, y el miedo se apoderó de mí. Me encontré atrapado en un juego macabro de persecución, corriendo a través de los pasillos de la tienda mientras intentaba escapar de mi propio reflejo retorcido. Apenas podía mantenerme en pie. Me extrañaba que nadie en ese Oxxo pudiera ayudarme, pero entonces me di cuenta de que esas personas alrededor de mí solamente se encontraban sonriendo de la misma forma. Al parecer había entrado en un sitio lleno de esos mismos seres sin siquiera darme cuenta. Todas las gentes de la tienda comenzaron a cerrar la distancia, y poco a poco me estaban conduciendo a ver a ese doble de frente. Al parecer el ente tenía en mente una idea retorcida para mí, como si quisiera deshacerse de mi presencia probablemente para quedarse con mi vida. Fue entonces que pensé en mi esposa y mis hijos, que estarían esperándome a mí, y que en lugar de su padre recibirían a un ser extraño que ellos no tendrían forma de reconocer, o si lo hacían, no tenía idea de qué pasaría, si el ser respetaría su existencia, o si simplemente tomaría la decisión de también reemplazarlos. Con este pensamiento en la cabeza, tomé la decisión de salvarme sin importar qué tuviera que hacer. Era necesario ya no solo por mí, sino por mi familia. Con la mirada encontré un pasillo estrecho que parecía llevar a la bodega, que se encontraba abierta, así que me dirigí corriendo a ese sitio. Pensé que al menos me daría unos segundos para que el resto de los entes se dispersaran, así que me fui en esa dirección y efectivamente trataron de cerrarme el paso, pero después de arrojar el estante en dirección a mi doble, me lancé a correr a la puerta principal. Gracias a la confusión pude salir de ese predicamento, pero mi doble me pisaba los talones, así que tuve que seguir mi carrera hasta llegar a un callejón que tenía unos contenedores grandes de basura. Los usé para brincar una barda y esconderme en unas cajas que se encontraban al otro lado de la barda. Ahí mantuve la respiración, esperando que mi doble pasara de largo. Los segundos se volvieron eternos mientras escuchaba sus pasos acercándose cada vez más. Escuché que movía los botes de basura para luego patearlos con fuerza. Me imaginé que se encontraba frustrado por lo que estaba pasando.
Luego arrojó un montón de bolsas que estaban a los lados del bote a la distancia, y poco a poco escuché pasos que se iban alejando. De repente, el sonido cesó. Me atreví a asomar la cabeza subiendo por las cajas apiladas. Afortunadamente estaban llenas de cosas duras que me permitían hacerlo. En ese momento vi que el doble se encontraba a unos cuantos metros de mí. Sus ojos ardían con una malicia indescriptible mientras extendía su mano hacia mi dirección. Entonces me di cuenta de que tenía un arma de fuego. Estaba listo para poner fin a mi vida. En un acto de pura desesperación me dejé caer al piso, luego de lo cual escuché que el ente se subía a los botes de basura para luego brincar sobre la barda. En ese momento agarré una caja cercana y la lancé hacia mi doble. El objeto golpeó su rostro y desequilibró su avance momentáneamente. Estaba pesada, así que al menos haría que no pudiera apuntar adecuadamente por unos momentos. Aproveché esa fracción de segundo para escapar corriendo, sin mirar atrás. Salí del callejón con el corazón latiendo a toda velocidad y el sudor frío cubriendo mi cuerpo. El sonido de mis latidos me pegaba en la frente como si fuera un tambor. No tenía forma de saber si de pronto un tiro en la cabeza pondría fin a todo lo que tenía por delante en la vida. Me alejé lo más rápido que pude, temeroso de que mi doble pudiera seguirme. Pero a medida que me alejaba, la sensación de que algo estaba mal persistía. Creo que lo perdí tanto como podría haberlo logrado. Sin embargo, no podía olvidarme de su cara o de todo lo que había pasado antes. Llegué a casa con mi familia y los abracé con fuerza. Mi esposa estaba preocupada por mí. Me había tardado 2 horas en regresar, y de hecho tuvo tanto miedo que ni llevó a los niños a la escuela. Le platiqué todo lo que me pasó y ella simplemente me abrazó y me escuchó. Mandó a los niños a sus habitaciones de nuevo, y le dije los detalles más escabrosos. Ella me preguntaba qué más había notado del doble, a lo que me comenzó a llamar la atención. Entonces la vi a detalle, buscando en sus ojos una respuesta a las incógnitas que estaba formando en mi cabeza. De pronto noté que un lunar que ella normalmente tenía en la mejilla cercano a la oreja no estaba más. Quise pensar que era solo una coincidencia, pero después de ver a mis 2 hijos con sonrisas igual de escalofriantes que la de mi doble, simplemente decidí salir corriendo de ese sitio con solo lo que tenía puesto encima. Y qué bueno que lo hice porque en las escaleras que llevaban a mi departamento pude ver al ser subiendo, escalón a escalón, con la seguridad que dentro de poco iba a acabar con mi existencia. Me vio a unos metros, pero alcancé a salirme por la puerta de emergencia del edificio. La dejé trabada con las llaves de la casa, que seguramente ahora serían inútiles, y seguí mi camino escaleras abajo. Creo que el ente por fin se dio la casa, ya que no lo vi más en ese momento. Después de eso, decidí llevarme el auto para venderle, y con el dinero que me conseguí, tuve que comprarme una nueva vida. Fui a un barrio peligroso de mi ciudad para conseguirme una nueva credencial de elector, identificaciones de todo tipo, diferentes elementos que me servirían para encontrar trabajo en otro sitio rápidamente. Eso se llevó gran parte de lo que me dieron por el auto, pero al menos sabía que podría salir de ahí en camión para irme a otra ciudad lejana. De alguna forma afortunada, mis padres habían fallecido años antes y realmente no le hablaba al resto de mi familia, ni me preocupaba qué les fuera a pasar, de manera que me mudé a una ciudad muy lejos de mi hogar. Y aunque me dolió todo lo que pasó, a la fecha pienso en qué le habrán hecho a mi familia. Comprendí que no podía quedarme cerca. Ellos ya no estaban conmigo ni había forma de recuperarlos, solamente me quedarían en el recuerdo. De cuando en cuando suspiro pensando en mis niños, pero no sé hasta dónde se encuentre esparcida la presencia de esas criaturas. Desde aquel día, tengo miedo de encontrarme con mi doble nuevamente. Vivo con el constante temor de que regrese para terminar lo que comenzó. Me pregunto qué era esa entidad y por qué me persiguió con tanta ferocidad. Me hago preguntas sin respuestas y sigo alerta, siempre observando cada sombra y cada reflejo, consciente de que mi doble puede estar acechando en cualquier momento, esperando el momento adecuado para atacar y reclamar mi vida como suya. A veces me pregunto si esto es realmente vida, pero le debo a mi familia encontrar la forma de saber qué pasó realmente con ellos y por qué tenía que ser yo.